meditación, Señor. Pedimos, suplicamos que tu obra en nosotros se siga perfeccionando, que la palabra del Señor pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, que podamos ser esos vasos, Señor, que nos llenamos de toda cosa buena, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a que tu palabra nos limpie, tu palabra nos transforme, tu palabra se revele a nosotros, Señor, y que podamos ser, Señor, esas luminarias, como dice tu palabra, en medio de tanta oscuridad, nosotros tengamos la luz de tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano, celebrando que el Señor ha obrado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero hermano, me fui a mi casa a ordenar algunas cosas el domingo. Bueno, y ahorita he estado también, este día he estado dedicado un poquito a ordenar lo que el Señor puso. Vamos a ver si tengo mi presentación acá, Dios santo. Ok. A ese sentir que el Señor nos puso el domingo, y hablábamos un poquito de que el Señor no busca adoración. ¿Qué busca el Señor? Adoradores. Hermanos, solo ahí hay una enorme diferencia. El Señor no anda buscando. Yo creo que al Señor le sobra adoración. Dice que los ancianos allá en todo tiempo están cantándole: santo, santo, santo. El Señor le sobra adoración. Entonces, Él no busca adoración. Él busca adoradores. Adoradores. Pero leímos ahí en Juan capítulo 4, que esos adoradores deben de ser adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Habla ese versículo, hermano, de que los verdaderos adoradores, voy a buscar aquí voy a ver si es posible, que esta cosa a veces se esconde. Hablaba de los verdaderos adoradores, y yo le decía, hermano, si hay verdaderos adoradores, entonces es que hay falsos adoradores. Y si hay, vaya, y entonces si la Biblia me habla de verdaderos adoradores, y ese mismo capítulo también habla, dice que ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos al que conocemos. Sí, me estaban hablando allá. No funciona. Vamos a ver entonces. Bueno, estamos en la red correcta. Entonces, amados, yo quiero que hablemos un poquito hoy de que hay cosas bien básicas en cuanto a la adoración. Y fíjense que quiero que vayamos un poquito y veamos el caso de Abraham. Dice Génesis 22:5, quiero que vayamos, ahí vamos a estar en ese caso de Abraham. Porque Abraham, en medio de toda esa demanda que le están haciendo, hermano, él dice esto: entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus criados, a sus siervos, dicen otras versiones: quedaos aquí. Eso es otra cosa, mire, hermano. Dice que allí dejó al asno y allí dejó a los siervos. De alguna manera eso me enseña, hermano, en algún momento lo vimos aquí también con versículos y todo, que cuando la Biblia nos habla de asno es como la fuerza, es como, hermano, el servicio, pero el servicio así como darlo todo, ¿va? Entonces, pero eso me enseña que eso tiene un límite. Para adorar, eso tiene un límite. La fuerza, el servicio, eso tiene un límite. Eso se queda a cierta altura. El servicio, como que, hermano, sí es adoración, pero para llegar a lo máximo, eso se queda. Al lugar de adoración solo fue Abraham y su hijo.
Entonces, hay que ser, hermano, hijos. Para poder adorar al Padre, hay que ser hijos. Por eso es que dice, el Padre busca adoradores. ¿Pero por qué el Padre? Porque los adoradores tienen que ser hijos. La adoración es alcanzar ese nivel de hijos. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a aquella cananea, hermano, a la sirofenicia, cuando le va a pedir aquel milagro, él le dice, el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Entonces, se da a entender, hermano, que esa adoración de la que estamos hablando, de esos adoradores que el Padre busca, tenemos que, hermano, alcanzar el nivel de hijos. Otras cositas que quisiera ponerle aquí como una introducción. Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, dicen algunas versiones, otras dicen, les dio el derecho de llegar a ser hijos. O sea, hay que llegar a ser hijos. No es que nos dieron, como se enseñó en algún tiempo, no es que nos dieron, hermano, de un solo el ser hijos. No, nos dieron el derecho de llegar a ser hijos. Es como que tenemos que alcanzar ese nivel de hijos. Entonces, un hijo es el que sube a adorar. Entonces dice este versículo, yo y el muchacho iremos, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho iremos hasta allá, a ese lugar, y ahí está la palabra, adoraremos y luego volveremos a vosotros. Entonces, todo ese acto que iba a hacer Abraham, hermano, el Señor nos ayude a poder entender esto un poquito mejor. Todo ese acto que iba a hacer Abraham es adoración. Entonces él iba a adorar a un lugar específico y entonces llevaba una demanda de parte del Señor. Entonces como aquí está en la palabra, hermano, que él iba a hacer un acto de adoración, entonces tenemos que ver, hermano, y así le puse al tema, los elementos, hermano, como elementos para la adoración. Voy a ver si encuentro algún marcadorcito color negro por acá. Creo que no hay, pero bueno, vamos a ponerlo en rojo entonces. Yo quiero que hablemos esto, mire, creo que así le puse el tema. Vamos a escribirlo tal como lo puse. Elementos. Hermanos, ¿qué elementos hay para la adoración? Es importante que tal vez quiero dejar un poquito plasmado aquí estos puntos para la adoración, porque todo lo que Abraham iba a hacer ahí es un acto de adoración, es un acto de adoración. Entonces, ¿qué elementos rodearon ese lugar? ¿Qué elementos llevaba él? ¿Qué cosas, hermano, habían ahí en todo ese desarrollo? Entonces, quiero entregárselos todos y quiero ir un poquito, hermano, a la carrera con algunos de ellos para que centrarnos más en algunas cosas. Mire, primero, dice que cuando él recibió esa demanda, el verso 6, tomó a Abraham la leña. Entonces, para ese acto de adoración se necesita leña. Para poder, hermano, llevar a cabo ese acto de adoración se necesita leña. Ese es el primer elemento que quiero enlistarlo aquí. Así como está en el orden de la Biblia, tal vez lo vamos a poner y al final quiero hacer algo más. Entonces, el primer elemento que menciona ese párrafo, ese versículo, esos capítulos, ese capítulo 22, en esos versículos, el primer elemento que menciona dice que Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Entonces, hermano, la leña, ¿qué será la leña? Gracias. ¿Qué será la leña? ¿Qué será la leña? Estamos viendo para ser esos adoradores. Todo adorador, para adorar, necesita leña. Así es que va a buscar un hacha o un machete y nos vamos para el cerro a traer leña. Hermano, la leña es un árbol cortado. Y un árbol cortado que ya está seco. Entonces, mire qué figura hay ahí. Dice la Biblia que
vino el padre y le puso la leña a su hijo, a él, sobre sus lomos, sobre su lomo llevaba la leña. Ahí hay una figura que así como Cristo caminó aquel monte con la cruz sobre él, así va Isaac también. Entonces la leña nos habla de ese sacrificio de Cristo. La leña nos habla, hermano, de que nosotros para poder ser adoradores, aquí yo quiero ir aplicando esto, nosotros para poder ser adoradores necesitamos, hermano, cada día entender mejor el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no se puede adorar, hermano, realmente si nosotros no tenemos una revelación de lo que fue el sacrificio de Cristo. Y óigame esto, no es lo mismo saber que Cristo murió y que fue a la cruz y que al tercer día resucitó. Eso se lo sabe cualquiera. Eso es una información que la puede saber hasta un niño de 5 años, 6 años, si se lo enseñaron. Todos nosotros sabemos eso. Yo no estoy hablando de saberlo, yo estoy hablando de que se nos revele a nosotros eso, hermano. Es decir, que venga el Espíritu Santo y nos revele el sacrificio de Cristo. Eso va a traer a nosotros, hermano, una enorme gratitud. Yo creo que anoté otros versículos aquí. Mire, por ejemplo, cuando estaba el Señor en medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en medio, hermano, de ese momento difícil de enfrentar la cruz, dice ahí esa versión, me gustó esa versión porque estas palabras las dijo el Señor Jesucristo cuando llevaba la cruz, cuando Él llevaba la cruz. Dijo, pero si esto, ahí usted puede leer el contexto, dice que las mujeres iban ahí y lloraban cuando lo miraban que lo maltrataban, lo golpeaban. Entonces cuando las volteé a ver les dijo, mujeres, no lloren por mí, mejor lloren por ustedes, por todo lo que se viene. Y entonces en todo lo que él dice ahí dice, porque si esto hacen cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Entonces me habla del sacrificio de Cristo. Hermano, mire, aquí tendríamos cada punto, sería un tema aparte, pero para que lo explicáramos solo cada culto, cada martes, no sé, pero yo quisiera, hermano, dejarle algo general. Mire, el sacrificio, la adoración que iba a hacer Abraham tenía este elemento, llevar la leña. Y eso es que nosotros, hermano, creo que anoté otro versículo ahí, nosotros no podemos adorar, hermano, si no tenemos en cuenta que no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hacemos, sino que este versículo todavía me deja un poquito más claro este concepto, porque dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:19, hermanos, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, dice, hermano, que entremos al lugar santísimo, pero mire cómo dice ahí, ¿por qué vamos a entrar? ¿Por qué vamos a entrar? Por la sangre de Jesús, o sea, no es por otra cosa. Hermano, no podemos entrar al lugar santísimo. Y usted sabe que donde realmente está la adoración es en el lugar santísimo, ahí es. Pero no podemos llegar al lugar santísimo creyendo que vamos a entrar ahí por nuestras propias obras, sino que debe haber una conciencia. Yo estoy confiado, yo voy a entrar, sí, pero yo no voy a entrar por lo que yo soy, sino que yo voy a entrar por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Esa es hermano, la única entrada que nosotros tenemos, o el único boleto de entrada que tenemos es la sangre de Jesús. No hay otra forma de entrar ahí. Entonces hay que tener leña, hay que tener bien claro, hermano, el sacrificio de Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que cada día se nos revele esto. Mire, hermano, yo sé que usted sabe, pero no estoy hablando de que usted sabe, sino que se nos revele el sacrificio de Cristo. Esto le tenemos que pedir al Espíritu Santo, hermano, que cada día nos revele mejor el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos beneficios se dieron ahí? Ahora, el verso 20 dice, por un camino nuevo. Ese es un camino nuevo y vivo que Él inauguró. El Señor Jesucristo lo inauguró. ¿Cómo lo inauguró? Dice que Él lo inauguró para nosotros. Él lo inauguró para nosotros, no es para alguien. Hermano, este camino no fue inaugurado para nadie más, fue para la iglesia, para que la iglesia tenga acceso al lugar santísimo, para que la iglesia pueda adorar. Entonces, ¿cuál es mi leña? Para adorar, ¿cuál es mi leña? El sacrificio de Cristo, eso es.
Eso es como un combustible, hermano. La leña es un combustible. El sacrificio de Cristo a nosotros nos tiene que dar como esa fuerza para poder y entrar a adorar, esa confianza. Pero allá dice lo último, mire, dice, fue un camino que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, su sacrificio. Entonces, al final vamos a hacer un resumen ahí, hermano. Bueno, aquí tengo esta cosa, lo voy a aprovechar, este aparatito que me sirve mucho. Veamos otro. Entonces, ese mismo versículo dice, tomó Abraham la leña, ya vimos la leña del holocausto, y puso sobre Isaac su hijo, y luego dice, y tomó en su mano el fuego. Entonces, otro elemento que se necesita para adoración es el fuego. Hermano, no se puede adorar sin fuego. Es necesario, hermano, que mire, que tengamos. ¿Por qué estoy hablando de esto yo? Pues, ¿por qué estamos describiendo ahí estos elementos? ¿Por qué estamos describiendo estos elementos? Porque Abraham iba a adorar. Él dijo, quédense ustedes acá, nosotros vamos a ir hasta allá, adoraremos y volveremos. Pero él iba con estos elementos. Dice que tomó entonces ahí la leña para el holocausto y la puso sobre Isaac y tomó en su mano el fuego. Entonces otro elemento que se necesita para adoración es fuego. ¿Y el fuego? ¿Qué será el fuego? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés, dice que ahí salieron lenguas de fuego. Mire, el fuego, hermano, el fuego, este es otro. Voy a decir algunas cositas porque este es uno de los puntos que quiero que lo veamos un poquito más amplio. Mire, este fuego, hermano, ¿dónde lo conseguiría Abraham? Hagámonos un par de preguntas. ¿Cómo es posible que él caminó 3 días y ese fuego no se apagó? ¿Qué tipo de fuego era ese? ¿Qué tipo de, una pregunta, ¿cómo conservaría ese fuego Abraham? Sería una pregunta. La otra pregunta, ¿dónde consiguió ese fuego Abraham? ¿Sería un fuego común? ¿Sería un fuego normal, terrenal? ¿Sí se acuerda qué le pasó a aquellos que quisieron ofrecer un fuego extraño y entrar al lugar con fuego extraño? No sé si se ha leído Levíticos 11 hasta eso, o Levíticos 10, hermano, donde aquellos quisieron ir con un fuego extraño delante del Señor y murieron por esa irreverencia. Entonces, este fuego no es un fuego cualquiera. Este fuego es un fuego, hermano, de alguna manera es un fuego celestial. Creo que anoté unos versículos. Mire, este tipo de fuego. Dice en 1 Crónicas 21:26, cuando David iba a hacer aquel sacrificio del cual citamos bastante, hermano, no le daré nada al Señor que no me cueste. Este es el pasaje. Entonces dice que David edificó ahí un altar al Señor, ofreció holocaustos, así como Abraham. Eso es una adoración, hermano. Ofreció holocaustos, ofrendas de paz e invocó al Señor. Mire cómo le respondieron. David no llevaba fuego, pero sí le cayó fuego. Dice que él respondió con fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto. Es un fuego, hermano, que no es de esta tierra. Para ser adoradores necesitamos fuego. Mire, entre todas las cosas, lo que significa fuego es que es pasión. Una de las aplicaciones que tiene el fuego es que somos apasionados. Pero no es una pasión terrenal, carnal. Tiene que ser una pasión que viene de lo alto. Tiene que ser, hermano, algo que nos mueve, que venga de lo alto. Entonces, yo creo que Abraham tenía este fuego cuando él ofreció aquellos sacrificios. En el capítulo 15 usted puede leer cómo el Señor le demanda ahí también una ofrenda de animalitos y él las presenta y dice que una antorcha encendida pasó por entre los animalitos que estaban y entonces llegó el fuego de Dios ahí conservó ese fuego.
Ahí conservó ese fuego y Abraham lo tuvo para todo su desarrollo, hermano, sacerdotal, porque de alguna manera Abraham edificaba altares, era un sacerdote. Entonces, este fuego tipifica, hermano, o es la llenura del Espíritu Santo. Mire que cuando estaban en Hechos, ahí en Hechos 2, mire, estaba la iglesia, ahí es donde es bautizada la iglesia. Y dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego. Ahí está el fuego, mire, pero ese fuego no era de esta tierra, hermano. No era de esta tierra. Esa era la llenura del Espíritu Santo. Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, es decir, a cada uno, hermano, repartiéndose se posaron sobre, y ahí lo dice, se posaron sobre cada uno de ellos. Es decir, cada uno recibió fuego. Esto es bien importante, hermano. Cada uno recibió fuego. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿todos nosotros ya recibimos nuestro fuego? ¿Ya tenemos nuestro fuego, hermano? ¿Ya el Espíritu Santo nos bautizó? Porque para adorar yo necesito fuego. Para adorar yo necesito esto. Que el Espíritu Santo venga sobre mí y me active con este fuego. Hermano, una de las cosas que más han impedido el desarrollo de la iglesia, una de las cosas que más nos ha frenado, nos ha detenido, es que, hermano, es el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, no podemos desarrollar esta obra sin el bautismo del Espíritu Santo. Yo se lo vengo diciendo desde ya días, hermano, iglesia amada. Anhelemos ser bautizados en el Espíritu Santo, pero anhelémoslo, no le tengamos miedo a eso, porque hay mucha gente que le tiene miedo al bautismo del Espíritu Santo, hermano, y eso, hermano, eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los cristianos. Ser bautizados en el Espíritu Santo, eso es fundamental en nuestra vida. De ahí dependen muchas cosas, de ahí depende que nosotros ejerzamos un ministerio, de ahí depende que nosotros de alguna manera sirvamos bien al Señor, de ahí dependen muchas cosas. Entonces el fuego del Señor, y para la adoración, para lo que estamos viendo ahorita, el fuego, hermano, es la llenura del Espíritu Santo. Entonces mire, amado, siendo llenos del Espíritu Santo vamos a estar listos para ser adoradores. Tenemos que, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, hermano, tienen que empezar a anhelar esto, hermano. Tienen que empezar a orar por esto, a desear esto, decirle: Señor, yo necesito ser bautizado, yo necesito ese fuego sobre mí, porque eso, hermano, nos va a ayudar a nosotros a que entre muchas cosas, a que tengamos un elemento importantísimo para poder, hermano, adorar. Para ser un adorador yo necesito el fuego. Para ser un adorador yo necesito la leña. Para ser un adorador también necesito. Tomó Abraham la leña, puso sobre Isaac, dice que llevó el fuego, y ahora dice que lleva un cuchillo. Todo eso lo iba a ocupar Abraham para adorar. Entonces el otro es un cuchillo. Pues usted sabe, amado, que el cuchillo lo que hace es cortar, ¿va? Yéndonos a la historia, a la historia en sí, a esta historia, ese cuchillo, la función de ese cuchillo era, pues, sacar la sangre de la víctima. La función de ese cuchillo era, hermano, cortar en pedazos la víctima. Por ejemplo, cuando los sacerdotes ofrecían un holocausto, dice la Biblia que ellos lo ordenaban en pedazos en el altar. Anda recibiendo la palabra este. Vaya, pasó a mejor historia. Entonces, hermano, esto, mire, yo estaba porque de esto no tenía mucho así como muy claro. Señor, yo quiero que me ayudes, por favor. ¿Qué es esto? Porque algo hay para nosotros. En todo esto, hermano, hay un mensaje para nosotros. O sea, adoradores.
adoradores. Yo me fui, como le digo, me fui el domingo con eso, Señor. En verdad, tú buscas adoradores. ¿Cómo tiene que ser un adorador? ¿De qué elemento se tiene que rodear un adorador? ¿Cómo debe de ser un adorador? Entonces ahí por la ayuda del Espíritu Santo me fui encontrando con algunas cosas que me han ayudado bastante, hermano. Y una de ellas es el cuchillo, porque el cuchillo lo que hace es cortar. Mire, había partes del sacrificio, habían partes del corderito que no las ponían en el altar. Pero ¿cómo las quitaban? Con un cuchillo. Entonces el cuchillo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no dice la Biblia que es como una espada y que es más cortante. Es más cortante. Entonces, para ser adoradores necesitamos que el cuchillo de la palabra nos quite toda cosa que, hermano, nos tenga que quitar. Que el cuchillo de la palabra, hermano, de alguna manera ordene nuestra vida para hacer un sacrificio agradable. Que si hay cosas en nosotros que al Señor no le agradan, hermano, que ese cuchillo las quite primero. Entonces me fui a buscar ese versículo. Está en Hebreos 4:16. Solo que lo fui a buscar, yo dije, alguna versión ha de decir cuchillo. Y cabalmente, hay una versión antigua, hermano. Hay una versión antigua, es la Reina Valera, 1800, imagínense, de los años 1800 de esta traducción. Y dice esa versión, mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, eso es más cortante que todo cuchillo, dice esta versión. Que todo cuchillo de dos filos. Y mire lo que hace la palabra. Es que por eso necesitamos, hermano, necesitamos leña, necesitamos fuego, sí. Necesitamos cuchillo para que nos quiten cosas que no son agradables al Señor, hermano. Porque dice que esa la palabra, que es un cuchillo, que es una espada, dice alcanza hasta partir, cortar el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos. Pero aparte de cortar, discierne, que esa es otra cosa. Por eso en verdecito le puse las acciones, que sería partir y discernir. Entonces, ¿qué corta? Hermano, cuántas cosas del alma nuestra necesitan ser cortadas de nosotros, cuántas cosas aún en el espíritu nuestro necesitan ser purificadas, y cuántas cosas no digamos en la carne, hermano, no digamos en la carne cuántas cosas necesita que entre ese cuchillo, que entre la palabra, hermano, que entre la palabra de Dios y que corte esas cosas, que discierna las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Dice ahí, discierne los pensamientos primero y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida, y por eso le hablaba algunas cosas sin haberlas estudiado así tan detenidamente, le hablaba algunas cosas el domingo. Hermano, todo adorador debe de tener palabra, hermano. Debemos de tener palabra en nuestra vida. Mire, debemos de tener una administración de la palabra. Todo adorador debe de exponerse a la administración de la palabra. Señor, que ese cuchillo a mí me corte. Si hay cosas que cortar de mí, Señor, que las corte, que llegue al alma y me quite todas esas ataduras del alma, que corte esas cosas que están en mi alma, esas cadenas, esas ataduras, esas cosas negativas. Necesitamos el cuchillo de la palabra del Señor. Entonces, hermano, esto es palabra del Señor, la palabra escrita. La palabra escrita, necesitamos la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a adorar si no tenemos palabra? Que el Señor nos ayude y que podamos ser esos adoradores que el Padre busca. Veamos algo más. Dice que, ya en el siguiente versículo, dice que habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo:
Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está en el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Otro elemento que necesitamos para adorar. Necesitamos cordero. Debe haber un sacrificio. Dirían por ahí, debe haber una víctima, hermano. Debe haber alguien que muera. Debe haber alguien para todo adorador, para toda adoración. Debe haber un sacrificio. Entonces, y ese sacrificio, en este caso, ¿quién era el sacrificio? En este caso de Abraham, era Isaac. Él era el sacrificio. Entonces él preguntaba y no se daba cuenta, o yo digo que sí se daba cuenta, sospechaba ahí, qué raro que mi papá lleve leña, lleve fuego, y yo no miro que lleva animalito y me lleva a mí. Qué raro. Qué raro que me imagino que cuando salió de la casa, por lo menos lleva este asno. ¿Será que este asno va a sacrificar, va? Por lo menos aquí va el otro siervo, uno de los tres vamos a hacer, va. Pero ya cuando le dijo aquello, ustedes quédense acá, yo y el muchacho iremos, adoraremos. Entonces ahí y fue cuando le preguntó, ahí ya se puso sospechosa la cosa. Dijo, qué raro que mi papá lleve leña, lleve fuego, pero no lleva cordero. Ya empezó a sospechar, hermano, que la víctima era él. Entonces, mire, nosotros, cuando ya se trata de nosotros, la Biblia me enseña, mire esta versión que encontré, hermano, por eso leer las diferentes versiones es bueno porque nos dan una amplitud y nos ayudan a entender un poquito más algunas cosas. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser. ¿Cuál sería todo el ser? Cuerpo, alma y espíritu. O sea, el sacrificio debe ser completo. El sacrificio debe ser completo. Entonces, entreguen todo su ser. ¿Cómo? Como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y esta versión dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, ¿quién debe ser el cordero? ¿Quién es la víctima entonces, hermano? Entonces, aquí nos habla de que nosotros, nuestra vida, y por eso, hermano, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser ese sacrificio. Nuestra vida o nuestro ser le hubiera puesto, pero vamos a poner nuestra vida. Entonces, todo adorador debe de tener leña, debe de tener fuego, debe de tener cuchillo, pero también, hermano, debe de estar dispuesto a morir, a morir. Que nosotros, mire, yo le voy a plantear esto y después me voy a quedar hablando algunas cosas con respecto a esto. El cordero es nuestra vida. Lo que dice ahí el apóstol Pablo, que nosotros, hermano, nosotros somos los sacrificios vivos, que todo nuestro ser debe de presentarse al Señor como un sacrificio vivo. Ok, veamos algo más. Entonces llegaron al lugar. Llegaron al lugar de adoración. Y dice que ahí en ese lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó. Esa es otra cosa. Edificó altar. Todo adorador debe de tener altar. Mire que ese elemento aparece ahí.
En los versículos anteriores se había hablado de leña, de fuego, de cuchillo, de cordero, pero ahí aparece otro elemento y es altar. Altar, hermano, el altar es un contacto con lo divino. El altar es un punto de encuentro. El altar es un lugar, yo le puse ahí, es un lugar de rendición. Es ahí donde nos vamos a, hermano, a rendir delante del Señor. Debemos de rendirnos delante del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a ser adoradores si no tenemos altar? Esto está conectado con todo lo que hemos estado viendo del aposento alto, hermano. Todo esto, el altar está bien íntimamente ligado con nuestro lugar secreto, nuestro altar. Fíjese que altares hay mucho en la Biblia, hermano, bastante, pero me llama la atención, por ejemplo, los altares como el que hizo Gedeón, por ejemplo. Ese es un altar personal. Ese altar no es como el altar que estaba en el templo, que era un altar para que todo el que llevara los animalitos ahí lo sacrificara. El altar de Gedeón no. El altar de Gedeón solo él ahí llevaba su sacrificio. Y ahí el Señor hacía descender el fuego. Entonces hay altares, hermano. Hay un altar que es, por ejemplo, aquí en la iglesia, toda iglesia, si este es un lugar de adoración, debe haber un altar. Pero aquí venimos todos a este altar y aquí nos rendimos. Pero el punto es, ¿tenemos un altar personal? Hermano, perdóneme, hombre, o solo somos adoradores de iglesia. O solo adoramos en la iglesia. Porque para adorar se necesita altar. Si no hay altar, no se puede adorar. Y tal vez por algunos hermanos que recién llegan a la iglesia, no estoy hablando de que vamos a ir a edificar algo, hermano, físico y que vamos a poner piedras y no estoy hablando de eso, porque ahora el altar es espiritual. Es decir, lo que dijo el Señor Jesucristo: cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta detrás de ti y ahí en tu aposento ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso es tener altar. Eso es tener altar. Entonces, si el Señor busca adoradores, pero nosotros como hijos de Dios o como cristianos no tenemos altar, perdóneme, hermano, eso lo dice la Biblia, entonces nosotros no calificamos para ser esos adoradores que busca el Padre. Necesitamos altar. Necesitamos tener altar personal en nuestras casas. Y ahí es como, hermano, es como un encuentro, es un punto de encuentro, es donde desciende el fuego de Dios, pero es un lugar de rendición. Aquí lo vamos a poner un lugar de rendición. Es donde llegamos a rendirnos, hermano. Es donde llegamos a humillarnos, hermano. Entonces todo adorador debe tener altar. Estamos viendo las cosas que tuvo Abraham para ir a adorar. Si alguien se perdió ahí, tal vez se distrajo. Estamos viendo, ¿por qué estamos viendo estos elementos? Porque estos elementos son los que llevaba Abraham cuando él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Entonces hay que ver qué llevaba Abraham para adorar. Y eso nos va a servir a nosotros ya en estos días para que veamos si somos adoradores o estamos en camino a ser un adorador. Ok, veamos esto. Mire, llegaron al lugar que Dios le había dicho ahí, y Abraham edificó ahí un altar. Arregló la leña, ya hablamos de leña, pero dice: ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, si él ató, es porque llevaba un elemento llamado cuerda. Si así le puse, cuerdas. Lazos, como lo conocemos nosotros, vaya, hermano. Cuerdas, es algo que une. Ir a estudiar las cuerdas en la Biblia es bonito porque el Señor habla, por ejemplo, en un versículo dice: extiende el lugar de tu tienda, y habla de que tensa las cuerdas. El tabernáculo de Moisés tenía bastante cuerdas. La cuerda es como que une, hermano. La cuerda es para sujetar algo,
para sujetar. Entonces Abraham llevaba cuerdas. Las cuerdas, hermano, me hablan de, mire, en algún momento también todos esos temas yo creo que tenemos que rescatarlos y volverlos a explicar. En algún momento yo hablé de aquí, a veces cuando la prueba del fuego nos pega, no, Señor, mejor no, me bajo. Pero entonces, pero si estamos atados, imagínense, aunque nos querramos bajar. Esto tiene que ver con mucho con aquello que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién lo va a bajar de ahí? Él mismo no se puede bajar de ahí. Él mismo no. ¿Por qué? Porque ya está crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el estar atados al altar, hermano, es como que estamos ahí unidos. Ahí le puse, mire, vinculados. Tenemos una vinculación al altar. En todo momento estamos sobre el altar. Entonces hay un versículo en Salmos, mire lo que dice el salmista ahí: el Señor es Dios y nos ha dado luz. Qué lindo ese versículo, hermano, qué lindo ese versículo. El Señor es Dios y nos ha dado revelación, nos ha dado luz. Y él dice: atad el sacrificio de las fiestas con cuerdas. Ahí están las cuerdas. Atad el sacrificio de las fiestas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces las cuerdas atan el sacrificio. Y en el caso de nosotros, ¿quién es el sacrificio? En el caso de nosotros, ¿quién es el sacrificio? Pues somos nosotros mismos. Lo que nos enseña este versículo es que nosotros como sacrificios estemos atados al altar, que no nos bajemos de ahí, hermano, sino que seamos gente de altar. Esa expresión se usa bastante, ¿va? Yo soy gente de altar, yo soy gente de altar, yo soy un hombre de altar, yo soy una mujer de altar. Bueno, que lo digamos, pues yo creo que no es muy relevante que lo digamos, sino que lo practiquemos. Eso sí, que seamos gente de altar, que tengamos, hermano, estas ataduras. Entonces estas ataduras son buenas. Esta es una de las ataduras positivas. Ok, y esto nos vinculan, hermano, nos dan una vinculación con el altar, con la conexión con Dios. ¿Cuántas van ahí? ¿Cuántos elementos? 6 elementos. Ok, hagamos algo en este punto de la enseñanza. Si tendríamos que ordenar esto, ¿de qué manera? ¿Qué iría de primero? ¿Qué iría de segundo? ¿Qué iría de tercero? ¿Qué iría de cuarto? ¿Qué iría de quinto? ¿Qué iría de sexto? Pensemos, vamos a adorar. Aquí vemos adoradores. ¿Qué necesito primero yo? Según esto. ¿Ah? Ok, estamos de acuerdo. Yo creo que lo primero que necesitamos es el altar. Por ahí tiene que pensar. Hermano, el altar es fundamental. El altar. Puede haber cordero, puede haber leña, puede haber otra cosa, pero si no hay altar, ¿y dónde vamos a ofrecer el sacrificio? ¿Qué seguiría después? ¿Ah? Entonces, sobre el altar va la leña. Qué importante es que nosotros tengamos claro, hermano. Mire, insisto con esto. Qué importante es que nosotros se nos revele el sacrificio de Cristo Jesús. Hermano, qué bendita misericordia la de nuestro Señor Jesucristo,
que vino a morir por delincuentes. Porque eso dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos, ¿en qué? No, pero ¿cómo dice la Biblia? Estábamos muertos delitos, entonces éramos delincuentes. El apóstol Pablo en algún momento escribe y dice, puede ser, dice el apóstol Pablo, y sería lindo hallar en ese versículo en Romanos, dice, puede ser que alguien esté dispuesto a morir por alguien que ha hecho lo bueno y que hace lo bueno. Puede ser que una persona aquí en este mundo esté dispuesta a morir por alguien que hizo lo bueno, pero ¿quién estará dispuesto a morir por alguien que ha hecho lo malo? Romanos, tal vez lo conectan, ha llamado 5:7 de Romanos. Hermano, es que debemos de entender qué gracia bendita. Entonces cuando nosotros entendemos qué es el sacrificio de Cristo, mi hermano, no nos queda más que rendirnos delante del Señor y decir, qué gracia más bendita. Como un Dios tan grande pudo dar a su único, a su hijo. Entonces ahí dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, hermano. Eso es extraordinario, hermano. Entonces mire, a medida nosotros conocemos ese sacrificio, a medida nosotros se nos va abriendo los ojos de ese sacrificio y vamos entendiendo, entonces, hermano, hay algo en nosotros que sale de nuestro interior y nos convierte en adoradores. ¿Pero por qué? Porque tenemos leña. Conocemos al que adoramos, sabemos a quién adoramos, pero ¿cómo vamos a ser adoradores si ni siquiera entendemos, hermano? Ni siquiera se nos ha revelado el sacrificio de Cristo. Entonces yo creo, el altar es bueno, pero la leña también es el combustible que va a entender encendida nuestra llama. Por eso es que a los sacerdotes le decían, día y noche ustedes tienen que estar poniéndole leña al altar para que ese fuego no se apague. ¿Qué viene después de la leña? Fíjense que yo estaba leyendo esto, que ahora tengo que investigarlo más. Volvamos a la presentación. Fíjense que ahora pude ver un elemento diferente que, le digo, tengo que estudiarlo más, pero dice ahí el 22:9, llegaron al lugar donde había dicho, entonces edificó el altar va de primero, luego arregló la leña, pero dice que él ató a la víctima, a su hijo, al sacrificio lo ató. Pero por eso le digo, hay que investigarlo, pero ya el Salmo 118:27 me da a entender que la víctima era atada sobre el altar. El 22:9, por eso la suma de la palabra es verdad. La suma de la palabra es verdad. Entonces, en Génesis a mí me deja la sensación que Abraham abajo ató al muchacho y después lo subió al altar. Pero Salmo ya me da algo más y dice, no, la víctima se ata sobre el altar. Correcto, eso. Hay que subirse voluntariamente al altar. Entonces, necesitaba decirle eso. Entonces, en efecto, yo digo que después va el cordero. Y por ende, después tiene que ir la cuerda. Atarlo, hay que atarlo. Y ya una vez atado, ¿qué vendrá después? Tiene el cuchillo, hermano. Entonces, mire, ya cuando lo vemos de esta manera, entendemos un montón de cosas. Ya ahí está lista la víctima. Solo para que caiga
el fuego. Entonces, el sexto elemento sería el fuego. Ahora, hermano, ese fuego, por favor, entendamos, ese fuego no es un fuego extraño. Por eso es que la Biblia nos llama constantemente a que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Llenos, llenos. El bautismo es uno solo, la llenura es cuantas veces la necesitemos, pero estar llenos. El fuego. Entonces, hermano, esto, hasta ahí, digamos que estaba Abraham con todos esos elementos. Entonces, cuando él levanta la mano para sacrificar, para usar el cuchillo, el Señor, el ángel lo detiene. Y le dice, no, ya entendí. Y ya entendí tu obediencia, todo lo que le dice y lo bendice. Ahora, hay un elemento aquí bien importante, hermanos, y es que después de eso aparece un carnero. El ángel lo detiene y esto lo voy a poner hasta en otro color. Vamos a ver si se ve este. Aparece un carnero, hermano. Sabe que en esto el Señor a mí me hablaba algunas cosas. Que este carnero ya no lo llevaba Abraham, pero fue parte fundamental para su adoración. Este carnero ya no lo llevaba Abraham, pero fue parte fundamental para su sacrificio. ¿Sabe cómo entendí entre muchas cosas? Que nosotros vamos a llegar hasta aquí. Hasta el punto 6, yo creo que ya tenemos el fuego del Espíritu Santo, ya tenemos el cuchillo de la palabra, ya tenemos esas cuerdas que algunos versículos dicen que son cuerdas de amor, porque recuerde que nosotros no estamos a la fuerza, sino que somos siervos por amor. Esas son cuerdas de amor que nos han atado. Ya nosotros somos el cordero, somos el sacrificio, ya tenemos la leña que es la revelación del sacrificio de Cristo, y ya tenemos el altar que es nuestra vida de rendición. Ya eso es de nosotros. Pero hermano, cuando todos esos elementos ya se unen, entonces entra un séptimo elemento, que ese no viene de nosotros, ese viene del cielo. Ese elemento, ¿sabe cómo lo entiendo y cómo me lo hizo entender el Señor ahora? Ese elemento es que al nosotros llegar hasta el altar y morir, el Señor nos devuelve una versión mejorada de nosotros. Vamos, yo sé que lo que le estoy diciendo hay que explicarlo bien. Es decir, nosotros morimos a nuestra naturaleza y el Señor nos da ese elemento número 7, que es un sustituto, pero que viene, hermano, a darnos una nueva versión de nosotros. Mire, el Señor no nos va a demandar, y esto grábeselo para su vida, hermano, para nuestra vida, grabémonos esto. El Señor no te va a demandar algo para restarte, hermano. Siempre que el Señor te pide algo es porque Él te quiere dar mucho más de lo que te está pidiendo. Eso debemos de tenerlo, hermano, en cuenta, pero muy en cuenta. Cuando el Señor te demande algo, no es que te quiera restar. Lo que el Señor quiere es darte mucho más de lo que te está demandando. Y eso le pasó a Abraham. Eso le pasó a Abraham. Entonces, cuando vemos esa historia en el libro de Hebreos, hermano, cuando vemos esa historia, ya está plasmada ahí en el libro de Hebreos. Esta versión dice, la PDT dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció,
Y él ya tenía la promesa de Dios. Ese dato es importante. Él ya tenía la promesa de Dios porque dice, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. O sea, él ya tenía esa promesa. Es decir, hermano, es decir, yo sé que el Señor me está demandando a Isaac, pero yo sé que el Señor de este muchacho me prometió a mi descendencia. O sea, yo voy a obedecer con sacrificarlo, pero yo no sé qué va a hacer el Señor, pero yo sé que Él me prometió que de Isaac me iba a dar descendencia a mí. O sea, Él fue con esa convicción, hermano. Él no fue dudando de eso. Él fue, por eso, hermano, para adorar al Señor, nosotros necesitamos una convicción, hermano, que si nosotros vamos a morir, Él nos va a levantar de ahí. Y ya no los va a levantar iguales. Que si el Señor me está demandando algo en el altar, no tenga miedo irlo a depositar al altar. Aunque usted crea, aunque nosotros creamos que es algo tan valioso, hermano. Le voy a poner un ejemplo, vaya. Le voy a poner un ejemplo así de lo más básico, de lo más básico. De repente, hermano, una hermana o un hermano se enamoró, pero así se enamoró locamente, hermano. Y de la persona que se enamoró es una persona prohibida. Y lo ama. Y lo ama. Y entonces en el altar le demandan esa relación. Y va a doler. Va a llorar. Pero por obediencia al Señor, la traigo al altar y que se queme en el altar. Porque tú me la estás demandando. Entonces, seguramente, como entregó eso, el Señor le va a devolver la persona que es la correcta. O sea, se murió aquella ahí en el altar, pero no es que ahí se va a quedar. No, el Señor va a hacer que de ahí surja, de esa relación con el Señor, de ahí el Señor, he visto tu obediencia. He visto que has llorado, he visto que contra tu voluntad viniste y entregaste eso. Yo te voy a honrar y te voy a, si es una dama, yo te voy a honrar y te voy a dar un esposo que ni tú te imaginaste haberlo tenido. Oh, le dieron algo. Entonces, cuando ya lo tiene, iba a decir, Dios santo, ¿cómo estaba yo de ciega, Señor? Me iba a perder de esto que me ibas a dar, Señor. Entonces, hermano, mire, hay que entender esto. Al altar se va a morir. Entonces, dice la Biblia, mire, dice que, mire este versículo que sigue, el verso 19, dice, Abraham creía, por eso, qué fe de ese hombre, Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Con esa fe fue Abraham. Yo lo voy a sacrificar, pero yo sé que tú me lo puedes devolver. Pero me llama fuertemente la atención lo que sigue, hermano. Dice, entonces, se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac. ¿De dónde? Entonces, entendamos que para Abraham Isaac murió. Es decir, en su corazón lo entregó. Isaac para Abraham murió. Él lo llevó hasta el altar y su corazón ya se había desprendido de Abraham. El corazón de Abraham, Isaac ya había salido de su corazón, ya lo había entregado. Ya Isaac no estaba en el corazón de Abraham, ya había muerto. Entonces dice la Biblia que él lo volvió a recibir. Es decir, como que hubo una resurrección ahí está el sacrificio de Cristo plasmado, pero eso es otro tema. A él le devolvieron a su hijo, pero ya no se lo dieron igual. Fue necesario que su hijo llegara ahí, ese sacrificio llegara ahí y le dieron un nuevo hijo. Tremendo esto, hermano. Entonces, para ser adoradores necesitamos llegar a este punto donde ya no metemos nuestras manos, sino que el que obra en nosotros es el Señor. Que el que empieza a obrar en nosotros es el Señor, donde dice,
yo voy a hacer que tu naturaleza vieja vaya menguando y que la nueva naturaleza vaya resurgiendo en ti. Yo voy a hacer que el viejo hombre se desgaste en ti y que se renueve el hombre interior. Eso solo pasa en el altar, hermano. Eso solo pasa en una vida de adoración, hermano. Eso, mire, que esta naturaleza caída, deteriorada, hermano, vaya muriendo. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí tal vez lo pueden buscar en 1 Corintios 15, hay versiones que así lo dicen, dice, cada día muero. Cada día muero. Cada día muero. Esto es de que estemos muriendo todos los días a nuestro yo, a esta naturaleza caída. Pero ¿qué se necesita para morir? Ser un adorador. ¿Será que lo tienen ese versículo? Ahí en 1 Corintios 15. Hay versiones que no dicen así, pero creo que la Reina Valera dice cada día muero. Para ir cerrando. Entonces, amados, ese es, mire. Esa es la nueva versión internacional. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día, esa dice, estoy en peligro de muerte, pero me gustan las versiones que dicen, cada día muero. Entonces, hermanos, amados, ese acto de subir que hizo Abraham, deberíamos de hacerlo todos los días. Todos los días. Porque es necesario que este último elemento, que hasta lo puse en otro colorcito, porque este elemento ya no es de nosotros. ¿Qué dijo Abraham cuando miró ese carnero y cuando descendió? ¿Cómo le puso al monte? ¿Cómo llamó al monte Abraham después de eso? Ahí lo puede leer, dice, el monte donde Dios provee. El monte de la provisión. El monte, hermano, donde ya nosotros, esa versión está buena. Yo creo que dice así. Sí, esa es. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Cada día muero. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, eso es, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esta provisión, hermano, este último punto que sería el número 7 acá, mire, el elemento número 7 es, quiero ver cómo le coloqué aquí, quiero ver cómo le puse acá, es la provisión celestial, es algo que viene del cielo, hermano. Pero mire, hermano amado, no puede darse este punto número 7 si no están esos primeros 6. ¿Cuánto pedimos por provisión? ¿Cuánto pedimos que el Señor nos provisione? ¿Cuánto pedimos que el Señor nos auxilie? Pero yo le aseguro que si nosotros cumplimos esto, hermano, si nosotros cumplimos nuestra adoración, tienen estos elementos, por lo menos, es que ahí vemos, hermano, ¿por qué agarré este pasaje? Pudiéramos haber agarrado otros sacrificios, pero ¿por qué me gusta este sacrificio? Porque Abraham dice al principio, iremos, adoraremos y volveremos. Y allí vemos una adoración plena, una adoración completa. Ese es un acto de adoración pleno, hermano. Donde usted puede ver el resultado en los diferentes versículos, en los siguientes versículos, donde el Señor le habla a Abraham y le dijo, por cuanto has hecho esto, yo juro, que Dios jure por nosotros, que te bendeciré. O sea, ese fue un acto de adoración pleno. Por eso es importante que entonces lo revisemos y veamos cómo es dar una adoración plena al Señor. Una adoración de la cual el Señor esté agradado de mí. Una adoración de la cual dé como resultados que descienda una provisión de lo alto y baje hasta mí. Esto es para seguirlo analizando, hermano. Esto es para que lo llevemos a nuestras casas y lo pongamos delante del Señor. Señor, hay una manera bíblica
bíblica, donde yo puedo hacer que una provisión que ha estado trabada por años venga a mí y me cambie. Algo que ya lo considerábamos muerto, como dice ahí Hebreos, ahora se lo volvieron a la vida. Entonces, adoradores en espíritu y en verdad, necesitamos altar, leña, cordero, cuerda, cuchillo y fuego. El séptimo elemento viene de lo alto. La provisión de Dios viene a nosotros. Cuando somos esos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Hermanos, que mire, es un tema bastante amplio, como siempre, ¿verdad? Pero busquemos decirle al Señor, Señor, esos elementos que llevaba Abraham, esos elementos con el cual completó Abraham este sacrificio, esta adoración. Yo quiero tenerlos, Señor, yo quiero tenerlos. Cierre sus ojitos. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, ser adoradores es un título, es un